Luis. Sí. Bueno, entonces continuamos hoy. Esta es la tercera clase en la que se va a hablar del mismo tema de la soberanía de Dios. Encuentro que hay mucho que hablar sobre este tema y está buenísimo. Entonces, hoy vamos a hablar, la semana pasada más o menos les di un preámbulo de que hoy les iba a empezar a hablar de cómo Dios en su soberanía, Él había decidido poner ciertos límites, digámoslo así. Y quiero que no se vaya a malinterpretar cuando digo límites. Dios no tiene límites. Dios es el Todopoderoso, pero Él en su soberanía, como Él estipuló, como les decía la semana pasada, Él decidió poner cómo son las reglas del juego, digámoslo así, en su reino, o cuáles son las leyes de su reino de Dios, cuáles son los principios del reino. Entonces, Él decidió que las cosas fueran de cierta forma. Hoy vamos a ver una palabra específica que me llamó mucho la atención y se encuentra en el Salmo 138, versículo 2, y es la segunda parte de este versículo. Dice así: porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Bueno, yo quiero que primero que todo piensen en lo que acabo de decir, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Hemos estado hablando, o yo les he estado haciendo las recomendaciones en cada una de estas clases de que por favor sean personas de palabra, sumergidas en la palabra de Dios, de la importancia que es de aprender la palabra. Y hoy sí que vamos a ver del porqué de esa importancia. Miren cómo en este salmo se nos dice que Dios engrandeció su palabra conforme a todo su nombre. Pero yo quise que hiciéramos aquí un pequeño estudio bíblico. ¿Por qué? Pues ustedes saben que yo, eh, como vivo acá, tengo acceso también a las cosas en inglés. Y eso me ha abierto una oportunidad de aún expandir, digámoslo así, el conocimiento de la palabra, porque unos son los que lo traducen en español, otros lo traducen en inglés, y eso me da más sinónimos y me da como más cabida a comprender las cosas. Pero mire, escuchen esto, lo que encontré del mismo Salmo 138.2. En la versión que se llama Reina Valera y la versión de la nueva versión internacional, que muchas de ustedes tienen esa, dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Miren que ahí lo unieron, el nombre y la palabra la engrandeció sobre todas las cosas. Pero después encontré en inglés, en la misma nueva versión internacional, si yo lo traduzco del inglés, queda así: porque has exaltado tus decretos solemnes, o sea, igual tu palabra, de manera que sobrepasan tu fama, o sea, tu nombre. Es decir, ya esta traducción está diciendo que Dios exaltó su misma palabra por encima de su mismo nombre y su misma fama. Esto es increíble. Y luego otra versión que encontré también en inglés, miren cómo dice: porque tú has magnificado tu palabra por encima de tu nombre. Entonces, aquí no quiero que entremos en discusiones de estas pequeñas diferencias, pero me pareció importantísimo traerlas para que ustedes vieran primero la importancia cuando uno estudia versiones. Mire que las diferencias fueron pequeñas, y lo que yo quiero resaltar aquí es que si dice que exaltó la palabra por encima de su mismo nombre, o que exaltó la palabra y su nombre por encima de todo, de cualquier manera exaltó la palabra. Entonces, ese es mi punto aquí, que Dios decidió en su soberanía darle a su palabra digámoslo así, un rango demasiado alto. Básicamente, aquí se nos está diciendo que Dios determinó que su palabra fuera la máxima autoridad.
Su palabra debe ser la máxima autoridad que nos rige. Eso era lo que Él nos iba a dar. Eso era lo que iba a quedar aquí con nosotros, su palabra y el Espíritu Santo revelándonos esa palabra. Él se encargó de dejárnosla. Entonces, miren la importancia que Dios le dio a su misma palabra. Esto nos demuestra, y lo que yo quiero que ustedes cojan, capturen, es que esto demuestra la firmeza, la autoridad, la incorruptibilidad y la estabilidad de la palabra de Dios. Y es a esa palabra que el Señor decidió atar su soberanía. Es decir, nosotros decimos, Rey soberano, te creemos a ti, pero Dios quiere que le creamos a la palabra y que esa palabra de Él mismo es la máxima autoridad. Él mismo la exaltó. Vimos las palabras que se usaban tanto en inglés como en español. La engrandeció, la exaltó, la magnificó. ¿Ah? Todos son sinónimos y todos decían algo así. Entonces no nos puede quedar ni la más pequeña duda de que Él en su soberanía puso por alto, altísimo rango a su palabra. Entonces, y cuando Él dice algo, cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Cuando Dios dice algo es como que Él le pone la firma, como que Él le pone su sello. Es como que se convierte en un pacto, en un contrato. Si Él dice algo, nunca va para atrás. El Salmo 89, 34 dice, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. A Él le complació hacerlo así. Esa fue su decisión, exaltar su palabra por encima de todo. Nadie le dijo que lo hiciera, nadie lo forzó. Esa fue una decisión soberana. Él decide cómo quiere que funcionen las cosas en su reino y le pone, digámoslo así, la firma, dejándolo por escrito en las Sagradas Escrituras para que nosotros, sus hijos, tengamos acceso a eso, conozcamos su voluntad, para que sepamos con toda certeza, no solamente cómo orar, sino también cuál es la herencia que como hijos de Dios nos corresponde y así venir al trono de la gracia con confianza, como hablábamos la semana pasada. Esta autoridad grandísima de la palabra de Dios, Jesús la demostró en varios de los milagros que ejecutó en su ministerio aquí en la tierra. Hoy les voy a hablar de uno que el Señor me hablaba mucho con esta historia ayer que la leía, y eso está en el libro de Juan, en el capítulo 4, empezando desde el versículo 46. Esta ustedes lo pueden leer después, pero se lo voy pues como a narrar yo más o menos y ustedes en su propio tiempo lo leen. Estamos hablando aquí de Jesús estaba comenzando su ministerio. Esto fue bien temprano. Sabemos que Jesús en la tierra tuvo, desde que él comenzó su ministerio, tenía 30 años más o menos y le duró más o menos 3 años, pues hasta que lo crucificaron. Entonces, esto es en el comienzo de su ministerio. El primer milagro que él hizo, pues había sido el de las bodas de Caná, el de la transformación del agua en vino. Pero en este es el segundo que hace y casualmente también es allá. Es allá en Caná. Él no había permanecido ahí todo el tiempo, él había bajado a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y ya allí había hablado mucho, como en Jerusalén era que estaba el templo, él ya había hablado muchas veces en la sinagoga y en otras partes. Entonces la gente ya lo estaba empezando a conocer, ya se hablaba de él. En esta historia que les cuento, él había estado en Jerusalén y decide partir de nuevo a Galilea. Y para ir a Galilea hay que pasar por Samaria y ahí es donde conoció a la samaritana y está la historia de la samaritana. Y ella, después de que tuvo ese encuentro con Jesús, también difundió mucho la fama de él entre todos los de allá de Samaria. Es decir, ya él se estaba haciendo a conocer, ya se estaba poniendo famoso entre las diferentes ciudades. Entonces él sigue viajando y llega a Cana. Cana queda en Galilea. Entonces, este es un funcionario del rey Herodes que ya había seguramente escuchado de Jesús y se le enferma el niño. Se enfermó el niño y de una fiebre
Y él dice, me imagino yo que dice, ya he escuchado de este Jesús, debe ser un profeta, ese debe poder sanar a mi hijo. No, él no tenía quizá la certeza de que es el Hijo de Dios, pero dijo, y Jesús no había hecho todavía milagros excepto el del vino. Entonces, pero este señor se le enferma el hijo y se le ocurre ir a buscar a Jesús. Entonces, resulta que el hijo está en Capernaum y esto donde él se encuentra con Jesús es en Caná. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Me pareció muy importante, el Señor me habló a través de esto y me puse a estudiar geografía de la Biblia porque veía como las distancias que había entre las ciudades. El niño enfermo está en Capernaum y Jesús se encuentra en Caná y ahí llega el papá del niño a decirle, ven conmigo, baja. No sé si era una montaña, pero le dice, baja conmigo, que mi hijo está a punto de morir, está muy enfermo. Entonces, según lo que yo entendí o vi lo que consulté, parece que eran más o menos unos 30 kilómetros de distancia donde estaba el niño y donde estaba Jesús y el papá del niño. Entonces, Jesús, ahí no les voy a decir todo lo que dice, ahí él entra en otras cosas hablando de incredulidades, Jesús, pero después cuando el papá le pide eso, Jesús le contesta, ve, ve a tu casa, que tu hijo está sano. Entonces, lo que el Señor me mostraba, ahorita vamos a seguir hablando del milagro como tal, pero lo que el Señor me mostraba en cuanto a eso que me puse a mirar la geografía, es que a veces nosotros limitamos el poder de Dios sin darnos cuenta. A veces pensamos que tenemos que ir geográficamente a un lugar, a un destino, a una ubicación, a un recinto, a llevar de pronto a alguien enfermo, a pedir, ¿cierto? Que tenemos que ir allá. En esto el Señor me mostraba cómo aquí Jesús no fue con el Señor. Y el Señor, pero Jesús le dio la palabra. Hoy estamos hablando de lo que Dios exaltó su palabra, ¿no? Entonces Jesús lanzó la palabra y le dijo, tu hijo vive, ve a tu casa que tu hijo vive. Otras versiones dicen, ve que tu hijo vivirá. Entonces, como les decía, esto sucede en ciudades bastante apartadas la una de las otras. El Señor pudo haber dicho, no, pero es que tú tienes que venir y de pronto tocar, o yo tengo, mi niño tiene que tocarte, o tú tienes que tocar a mi niño, algo así, ¿cierto? Pero no, no fue como sucedió en las cosas. Veamos cómo sucedió. Entonces, además, tenemos que tener en cuenta que antes de que esto sucediera, antes de que Jesús empezara su ministerio, el pueblo de Dios no había escuchado nada, nada de Dios, nadie, no habían ocurrido milagros, no se estaban echando fuera demonios, o sea, el que los tenía se quedaba con ellos, el que se enfermaba moría, no había nada, nadie haciendo milagros por muchísimos años. Entonces, mi punto aquí es analizar que este hombre apenas escucha de la fama de Jesús. Jesús todavía no había empezado a hacer milagros. Sin embargo, él algo, o sea que había una fe. Puede que sea una fe pequeña, pero había algo de fe en este hombre para buscar a Jesús y decirle que fuera a sanar su hijo. Ahora, él le cree en la palabra que Jesús lanzó. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo eso y se fue, y el hombre se fue, o sea, el hombre le creyó. Cuando iba de camino, de regreso a su casa, en el camino lo encontraron unos sirvientes de él y le dijeron muy emocionados que su hijo ya estaba bien, que su hijo no había muerto y que estaba muy bien. Y él, como por curiosidad, le pregunta, ¿y a qué hora se mejoró el niño? Y ellos le contestan la hora exacta, que fue que la hora séptima, algo así le dijeron, y coincidía exactamente con la hora en la que Jesús había lanzado la palabra, tu hijo vivirá. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, a la hora que el hombre escuchó, él creyó y a esa hora ocurrió la sanidad. Es a la hora que tú y yo creemos la palabra de Dios, donde la palabra de Dios se cumple y tiene su efecto en ti. Antes no. Es en el momento en que tú pones la fe en lo que estás leyendo y lo comprendes.
allí es donde ocurre el milagro, allí es donde ocurre la transformación, allí es donde la palabra de Dios se hace viva y eficaz. Porque Dios dice eso, en la palabra dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es un simple libro escrito que tenemos allí como cualquier otros tantos libros que tenemos en la casa. Es viva. Y ustedes cuando experimenten la palabra se van a dar cuenta de que está viva, de que lo que dice ahí pasa cuando uno pone la fe en lo que está, leyendo. Entonces, si no creemos, no nos aprovecha, no es viva y no cumple para lo que fue hecha. Hebreos 4:2 nos dice, dice, ese fue el que les mandé hoy en la invitación, porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra, dice como decir a ellos, pero a ellos no les aprovechó nada. ¿Por qué? Porque no la mezclaron con fe. Es como decir, no la recibieron con fe. Entonces decíamos que Dios exaltó su palabra por encima de todas las cosas. Y vemos que Jesús, conocemos mucho esta frase donde Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esas palabras pueden estar allí en la Biblia, pero esas palabras no se las lleva el viento. Esas palabras tienen una firmeza increíble que Dios quiso que fuese así. En la clase pasada yo les decía que Dios decidió una de las principios del reino de Dios es que todo se recibe por fe. Él quiso que fuese así y yo les decía, si él hubiera querido que fuera diferente, él se le aparece a uno para que uno crea, pero él no quiere que sea así. Tenemos que creer sin haberlo visto. Ese es lo que más le agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. A él mismo no le vemos y creemos en él. No lo vemos porque él es espíritu, pero él nos dejó su palabra y la palabra ya está escrita. Todo está escrito, está en la Biblia. Y como les decía ahora, los que sabemos, los que practicamos su palabra, sabemos que esa palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12 es, si las que están anotando, es donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra no tiene poder, y escuchen bien esto, la palabra es poderosísima, viva y eficaz, pero la palabra no tiene poder si no está acompañada por fe en los que lo oyen. No hace ningún provecho. La fe es como que fuera un poder activador, como que le agrega un ingrediente que es el que, ¡pum!, activa y hace que esa palabra venga a la vida. Porque la palabra de Dios dice que es espíritu y vida, pero de nuevo digo, si no hay fe en lo que se escucha, no va a suceder. Por eso tenemos que saber y comprender muy bien sus promesas. Ahora, tengan en cuenta una cosa, que leerlas no es suficiente si no se comprenden. Hay que comprender lo que se lee. Creo en la parábola del sembrador, si no estoy mal, es allí de que habla que se acuerdan, yo sé que todas han escuchado que el reino de Dios es como el sembrador que sembró una semilla y que cayó, que la una cayó en espino, la otra cayó en roca, la otra cayó en tierra, y esa me estoy refiriendo a esa enseñanza de Jesús. De hecho, hay una que dice ahí que una de las que no sirve, que esa semilla no cayó, o sea, la palabra la escucharon y no sirvió, es la persona que no la entiende, viene el enemigo, dice ahí, viene Satanás y se la roba, porque no la entendió. Por eso es tan importante que nosotros no solamente leamos, no solamente escuchemos, sino que la palabra sea enseñada para que se quede aquí en el espíritu y no venga el enemigo a arrebatárnosla. Jesús mismo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Pero si, Él nos dejó esa palabra para ser liberados. ¿Liberados de qué? Liberados de cegueras, liberados de pensamientos incorrectos, liberados de doctrinas erróneas que nos han enseñado y que hemos recibido,
que hemos entendido y recibido incorrectamente, que hemos creído y nos limitan. De todas esas cosas, claro, de mucho más. Cuando Jesús dice te hará libre, también te hará libre de muchas otras cosas, de opresiones, de opresiones aún satánicas, de sanidad, perdón, de enfermedades te hará libre. La palabra te hará libre y punto, de lo que necesites ser libre. Pero entonces, dice Jesús, y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Pero si no la conocemos, ¿cómo nos va a hacer libre? Y no se puede creer en algo que no se sabe. Solo la verdad que tú sabes te va a hacer libre, no la verdad que desconoces. Ella puede estar aquí muy en la Biblia. Oh, aquí está la verdad y la verdad me va a hacer libre. Es la verdad que abres y aprendes y conoces y guardas en el espíritu. Esa es la verdad que te hace libre. No porque está hecha aquí, se debe asumir que inmediatamente hace efecto así como ¡puf! ¡Puf! En las personas hace el efecto de la palabra porque está escrito y porque es palabra de Dios. No. Así no quiso Dios en su soberanía que las cosas funcionaran. Hay que ponerle fe a Él, a conocerlo a Él, a lo que Él hizo, a su palabra. Todo es por fe, por gracia, por medio de la fe. Le hablábamos la semana pasada. Y por eso es que muchas veces no podemos sanar de cosas o liberarnos de cosas. En otras palabras, y creo que hoy les escribí esta frasecita en la invitación que les di, les decía que la fe para recibir de Dios depende de un conocimiento muy claro de su voluntad, o sea, de su palabra. El desconocimiento, esta es otra forma de decirlo, el desconocimiento de la voluntad de Dios obstaculiza tu fe para poder recibir lo mejor de Él. Tremendo, ¿cierto? Analicen esto porque es de verdad que dice mucho esta frase. En primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el verso 15 dice, y si sabemos que nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Así de sencillo. ¿Y por qué podemos o debemos tener esa confianza que dice hay que tengamos? Porque le ponemos fe a lo que Él dice, que lo que Él dice es verdad y sobre todo que lo que Él dice es no cambia. Perdón, lo que Él dice no cambia, porque Él mismo dijo, esto lo habíamos estudiado ya del libro de Malaquías 3, que Él dijo, yo soy el Señor que no cambio. Él no cambia de opinión. Si lo hace, estaría mintiendo. Y en Hebreos 6 nos dice que Él no puede mentir, que es imposible, así exactamente lo dice, es imposible que Dios mienta. Además, la palabra de Dios es su voluntad. Entonces, pedirle conforme a su voluntad cuando oramos es pedirle conforme a como esté escrito en la palabra. Cuando oramos, esta es otra forma de decirlo, cuando oramos con la palabra, estamos orando la voluntad de Dios. ¿Se ven cómo es eso? Por lo tanto, si sabemos que estamos orando la voluntad de Dios, ¿por qué vamos a dudar? Si Él nos promete que si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y Él nos da lo que nos estamos pidiendo. Entonces, cuando nosotros decimos, esta es una frase que se escucha muy popularmente, la gente dice que Dios permite algo. ¿Cierto? Todos lo hemos escuchado. Es que Él permitió que eso pasara porque. ¿Qué estamos hablando cuando decimos que Él permitió? Generalmente nos referimos a desiertos, tribulaciones, calamidades, todas cosas malas, ¿cierto? Es lo mismo, decir que Él lo permite, es lo mismo que estuviéramos diciendo que Él lo ordenó. Porque si Él lo permite, es como que las cosas no pueden pasar sin que tengan el sello de la oficina mayor. O sea que Dios dijo, sí, vaya y hágale esa, que pase por ese desierto, que pase por esa tormenta, que pase por esas aguas inundadas. Yo les tengo aquí una palabra que contradice eso, porque miremos qué dice el libro de Santiago. Dice,
Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dávida y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ahí nos vuelve a decir que Él no cambia, Él no se arrepiente, eso es lo que quiere decir ahí, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él lo que dijo, lo dijo y no cambia. Entonces, vamos a seguir. Hay más. En otras palabras, todo lo bueno viene de Dios y sabemos que Satanás vino para robar, matar y destruir. Entonces, en otras palabras, podemos concluir que lo bueno viene de Dios y que lo malo viene de Satanás. Fácil, ¿cierto? Fácil la conclusión allí, pero nosotros cuando decimos esas cosas estamos contradiciendo eso. Si nos ponemos a analizar, yo sé que todas aquí han leído mucho, mucho del Nuevo Testamento. Es lo que más se lee, es lo más popular. Cuando leemos acerca de Jesús, que es de lo que nos habla más el Nuevo Testamento, pónganse a pensar que nunca se le ve a Jesús ni poniendo una prueba a nadie, ni negándole la ayuda a nadie, ni condenando a nadie, ni retrasando un milagro y diciendo, no, 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 todavía no, espera que no has aprendido todavía la lección. No, todavía no. Tu milagro se va a tardar otros 3, 4, 5. O sea, cosas así no las vimos. Todo el que venía a la ayuda de Jesús tenía la ayuda en el momento y nunca le era negada. De hecho, muchas personas dicen, eh, eh, perdón, quería decir era que Jesús nunca le dijo a nadie que todavía no es el tiempo, se me olvida esa palabra que la usamos mucho. Ah, es en el tiempo de Dios. Pero eso se usa muchísimo y muchas de las veces que se usa equivocadamente haciendo como referencia como no cumplí, no recibí mi milagro. Y es como una forma de que yo tengo para escudarme, para justificar de que no pasó nada. Pero aquí estamos aprendiendo unas bases para saber si quizás no pasó nada es porque de pronto yo no había abierto mis ojos a algo, yo no había aprendido algo y solamente conociendo una verdad me hará libre, solamente sabiendo la voluntad de Dios y pudiendo orar con respecto a la voluntad voy a recibir. Quizá no había yo aprendido eso y no estaba orando bien y por eso no recibí. Y las personas tienden a hacer una excusa a ellos mismos, así no le digan a nadie, uno solito se dice, es que era en el tiempo, es en el tiempo de Dios. Muchas veces esto puede ser simplemente una excusa porque no sabíamos cómo orar. Hechos 10:38 dice de Jesús que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Note que dice que anduvo, él cuando vino a la tierra anduvo haciendo el bien, a nadie le hizo algo diferente al bien y además dice sanando a todos, no había excepción, ¿sí? Ahora, este era Jesús. Muchos dirán, ah, pero ese era Jesús. Yo no sé ustedes qué concepto tengan de Jesús, pero Jesús es Dios. Y Jesús nos dice la palabra que es la perfecta imagen de Dios. Si vamos a Hebreos, Hebreos 1:13 dice así, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. O sea que si Dios es bueno, Jesús es bueno porque es la expresión exacta, como que fuese una, mejor dicho, una calcomanía. Exacto. De hecho, Jesús, lo he escuchado en los evangelios que dice que yo no hago nada sin escuchárselo a mi Padre. Él nunca hizo nada sin que el Padre se lo dijera. O sea, era la perfecta obediencia también, podemos decirlo. Pero entonces vemos que todo lo dice aquí que Jesús hizo el bien. Por lo tanto, si Él es la perfecta imagen del Padre, el Padre siempre quiere es el bien para nosotros. Dice la palabra que Jesús hizo el 100% de la voluntad del Padre y siempre esa voluntad fue buena, agradable y perfecta.
¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, bien.